Me llamo Edgar Molina y soy de Ciudad Hidalgo, Tamaulipas. Llevo más de 15 años trabajando como trailero, recorriendo todas las carreteras de México. He pasado por tormentas, accidentes terribles, pueblos fantasmas y paradas donde te cruzas con gente tan extraña que prefieres ni hablarles. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que me pasó hace unos meses. Todo comenzó una noche de octubre. Venía de regreso de Monterrey con una carga de electrodomésticos. Eran como las 2 de la madrugada, la hora en la que el sueño empieza a pesar y el cansancio se mete por los huesos. La lluvia caía suave pero constante, y las luces del tráiler apenas alcanzaban a iluminar unos metros adelante. El radio estaba encendido, pero solo salía estática, y de vez en cuando sonaba alguna canción vieja que se cortaba a la mitad. Iba concentrado en la carretera cuando la vi por primera vez. Al principio pensé que era una mujer cualquiera parada al borde del camino. Tal vez alguien que había tenido una descompostura o un accidente. Estaba ahí, inmóvil, con un vestido blanco largo que se movía con el viento. El cabello le caía sobre la cara, negro, empapado, aunque me pareció raro que no pareciera mojada. No llevaba paraguas ni abrigo, nada. Mi primera reacción fue querer detenerme para ayudarla. Uno siempre piensa en su familia cuando ve a alguien solo a esas horas, pero algo me detuvo. No sé explicarlo bien. Fue la manera en que estaba ahí parada, tan derecha, tan quieta, sin moverse un solo centímetro. O tal vez fue que, cuando mis luces la iluminaron de lleno, no volteó a verme. Cualquier persona normal lo habría hecho, pero ella no. Seguí de largo, aunque por el espejo retrovisor la seguí viendo. La observé hasta que la oscuridad se la tragó. El resto del camino no pude dejar de pensar en ella. No sabía por qué, pero esa imagen me dejó un nudo en el estómago. Había algo en su presencia que me provocaba una incomodidad profunda, como si mi cuerpo supiera que había algo malo en esa escena. Llegué a mi casa cerca de las 5 de la mañana. Rosa, mi esposa, ya estaba despierta preparando café para irse a trabajar. Le conté lo que había visto, pero ella solo se rió y me dijo que seguro era una muchacha con problemas en el carro, que alguien más la habría ayudado. No pienses tanto en eso, Edgar, me dijo mientras me daba un beso en la frente. Duerme un poco, que se te nota el cansancio. Intenté dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura quieta al borde de la carretera, con ese vestido que se movía sin que pareciera haber viento. Algo en ella no me dejaba tranquilo. 2 semanas después me tocó otro viaje. Esta vez hacia Tampico. Salí de madrugada como siempre. Todo iba normal hasta que llegué a ese tramo de la carretera. Apenas reconocí el lugar, sentí que el corazón se me aceleraba. Revisé el reloj. Eran las 2:15 de la madrugada, casi la misma hora. Y ahí estaba de nuevo, parada en el mismo sitio exacto. Mismo vestido blanco, misma postura. Esta vez no llovía, pero su vestido se movía igual, como si algo invisible lo agitara. Los árboles alrededor estaban completamente quietos. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los pies, y no sé por qué lo hice, pero decidí parar. Frené el tráiler a unos metros, prendí las luces de emergencia y me bajé. Las piernas me temblaban. «Señorita», alcancé a gritarle, «¿necesita ayuda?». No respondió, ni siquiera se movió. Seguía ahí, dándome la espalda. Avancé unos pasos intentando verla mejor, y fue ahí cuando me di cuenta de algo que me dejó helado. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba, apenas unos centímetros sobre el pavimento. Sentí que se me iba el alma. No podía moverme. Y entonces, muy despacio, empezó a girar la cabeza hacia mí. Lo que vi me paralizó. Su rostro era completamente pálido, casi translúcido, como si fuera de cera. Tenía los ojos totalmente negros, sin pupilas, sin brillo, y sonreía. Pero no era una sonrisa normal. Era una mueca demasiado grande, que le llegaba casi hasta las orejas. Los dientes eran perfectos, blancos, pero tan alineados que parecían falsos. Me quedé ahí parado, sin poder hacer nada. Ella siguió sonriendo mientras se deslizaba hacia mí, sin mover los pies, flotando sobre la carretera. Cuando estuvo a pocos metros, escuché su voz. Sonaba lejana, pero al mismo tiempo muy cerca, casi en mi oído. «Edgar», dijo, «llévame contigo». Sentí un vacío en el estómago. ¿Cómo sabía mi nombre? Yo no había hablado con nadie en ese camino. «No puedo», le respondí con la voz temblando. «Tengo que llegar a Tampico». Ella volvió a repetirlo, pero esta vez su sonrisa se hizo más grande. «Llévame contigo».
Te haré compañía en el camino. Todo dentro de mí me gritaba que corriera, que subiera al camión y me fuera. Pero otra parte, más profunda, me hacía dudar. Era como si me hablara con esa voz dulce, como una niña pidiendo ayuda. «Por favor», dijo, «estoy muy sola». Y por un momento, solo un instante, sentí lástima. Se veía tan triste, tan perdida ahí bajo la oscuridad. Estuve a punto de decirle que sí, pero de pronto recordé algo que mi abuelo solía decirme cuando era niño. Él también había sido trailero, y me contaba historias de cosas que aparecían en las carreteras durante la noche. «Si algo te da miedo, Edgar», me decía, «hazle caso. El cuerpo sabe cosas que la mente no entiende». Así que tomé aire y le dije lo más fuerte que pude, «No puedo llevarte». Su sonrisa desapareció al instante. Los ojos negros se oscurecieron aún más, como si absorbieran toda la luz. El aire se volvió denso, pesado. «Está bien», dijo ella, pero su voz ya no sonaba triste, sino llena de rabia. «Nos veremos pronto, Edgar Molina, de Ciudad Hidalgo». Cuando mencionó mi nombre completo y de dónde era, algo dentro de mí se rompió. Sentí un miedo tan grande que las piernas por fin me respondieron. Corrí hacia el tráiler sin mirar atrás. Subí de un salto y arranqué con el corazón queriendo salirse del pecho. Por el espejo alcancé a verla. Seguía ahí inmóvil, observándome mientras me alejaba, y seguía sonriendo. Después de esa noche no volví a ser el mismo. Durante días, cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro pálido y esa sonrisa imposible. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, convencido de que la tenía parada frente a la cama. Mi esposa comenzó a preocuparse porque casi no dormía y comía poco. Intenté no contarle más para no asustarla, pero la verdad es que yo tampoco entendía lo que había pasado. Parte de mí pensaba que quizá el cansancio me había hecho alucinar, pero había algo en mi interior que me decía que no, que eso fue real. Una tarde, mientras revisaba el camión en el taller, uno de los muchachos, Toño, un compañero trailero con el que a veces coincidíamos en ruta, me preguntó qué me pasaba, porque decía que tenía la mirada perdida. Le conté un poco, sin entrar en muchos detalles, pero al mencionarle que había visto a una mujer vestida de blanco en la carretera de Monterrey, se me quedó mirando serio. Era una mujer flaquita con el cabello largo hasta la cintura. Me preguntó. Le dije que sí y en ese momento dejó de reírse. «No eres el único que la ha visto, compa. A varios nos ha pasado. Algunos dicen que aparece en el kilómetro 247, justo antes del desvío a San Fernando. Siempre a la misma hora, entre 2 y 3 de la madrugada, sentí un escalofrío. ¿Y saben quién es?». Toño suspiró y bajó la voz. «Cuentan que hace unos años una muchacha murió ahí, en un accidente. Venía con su novio, se pelearon y él perdió el control del coche. Dicen que él salió vivo, pero ella quedó atrapada. Desde entonces se aparece a los choferes pidiéndoles que la lleven. No supe qué decirle. Me quedé callado, sintiendo cómo me temblaban las manos». Toño puso su mano en mi hombro. «Mira, Edgar, si algún día la vuelves a ver, no te detengas. Por nada del mundo. Aunque te llame por tu nombre o te prometa lo que sea, tú sigue de largo». Yo asentí, aunque en el fondo sabía que si volvía a aparecer, no estaba seguro de poder reaccionar con tanta frialdad. Pasaron unas semanas tranquilas. Viajé a otros estados y no tuve más encuentros extraños. Pero una noche, cuando ya había bajado la guardia, me volvió a pasar. Era un viaje hacia Reynosa. Había salido tarde y me agarró la madrugada en carretera. El cansancio me estaba venciendo, así que encendí un cigarro y abrí la ventana para que entrara aire fresco. El reloj marcaba las 2:30. El tramo era solitario. Solo se veían los faros del tráiler reflejándose en el asfalto mojado. Todo estaba en silencio, hasta que vi una sombra moverse al costado del camino. Me tensé, bajé un poco la velocidad y ahí estaba otra vez. La mujer parada en el mismo sitio mirándome de frente esta vez. Sentí un nudo en el pecho. Era ella, no cabía duda. El vestido blanco, el cabello negro sobre la cara, esa postura recta, pero ahora algo era distinto. No sonreía. Estaba completamente quieta, con los brazos caídos, pero su cabeza seguía mis movimientos. Por más que intenté no mirar, no pude evitarlo. Al pasar junto a ella, giró lentamente la cabeza, y aunque mis ventanas estaban cerradas, escuché su voz dentro del camión. «¿Por qué me dejaste ahí?». El volante se me resbaló de las manos. Casi pierdo el control del tráiler.
Pisé el freno con fuerza y el camión derrapó un poco, dejando una marca larga sobre el pavimento. Mi respiración se volvió agitada. Los latidos me golpeaban el pecho. «No puede ser», murmuré mirando por los espejos. «No puede ser». Pero no la veía. Había desaparecido. Intenté calmarme, seguí manejando, aunque ya no podía pensar con claridad. Apenas había avanzado unos minutos cuando sentí un olor fuerte a humedad dentro del camión, como a ropa mojada. Me giré y vi algo que casi me hizo gritar. En el asiento del copiloto había marcas de manos mojadas, como si alguien se hubiera apoyado ahí. El aire se volvió helado, tanto que podía ver mi respiración. Y luego escuché de nuevo esa voz, más cerca, tan cerca que sentí su aliento en mi cuello. «Te dije que me llevaras, Edgar». Solté un grito y giré el volante sin querer. El camión se salió un poco de la carretera y casi terminó en la cuneta. Logré controlarlo por puro instinto. Me detuve, respirando agitado, y cuando miré al asiento otra vez no había nada. Me quedé un rato sin moverme, con las manos temblando sobre el volante. No podía seguir manejando. Llamé a Toño por radio. Necesitaba hablar con alguien. «Compa», le dije casi sin voz. La volví a ver. Hubo un silencio. «¿Dónde estás?», preguntó. «Por el tramo de San Fernando rumbo a Reynosa». «No te muevas», me dijo rápido. «Voy para allá». Me quedé esperando con las luces encendidas. Sentía los ojos pesados, pero el miedo me tenía despierto. Miraba cada sombra, cada árbol, esperando verla de nuevo. Pasaron unos 20 minutos y al fin vi los faros del camión de Toño acercarse. Se estacionó detrás del mío y bajó enseguida. «¿Estás bien, Edgar?», le conté lo que había pasado. Toño escuchó en silencio sin interrumpirme. Cuando terminé encendió un cigarro y dijo algo que me heló. A un amigo mío le pasó igual. Después de la tercera vez que la vio, se estrelló. Dicen que lo encontraron con los ojos abiertos como si hubiera muerto de miedo. Tragué saliva. «¿Tú crees que eso me pueda pasar a mí?». Toño me miró con preocupación. «No lo sé, hermano. Pero si ya te habló, eso no es buena señal». Nos quedamos ahí en medio de la carretera sin decir nada más. Solo se escuchaba el motor encendido y los grillos en la distancia. Esa noche decidí no seguir manejando. Dormí dentro del camión, aunque apenas pude cerrar los ojos. A la mañana siguiente, cuando salió el sol, la carretera parecía tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero cuando fui a limpiar el parabrisas, encontré algo que me dejó sin aliento. Sobre el vidrio había una huella de mano pequeña, marcada con barro seco, justo del lado del copiloto. No era mía. Después de encontrar aquella huella en el parabrisas, supe que esto ya no era algo que pudiera ignorar. La mujer no solo se aparecía en el camino, ahora parecía seguirme. No dejaba de pensar en su voz, en cómo había pronunciado mi nombre aquella noche. Los días siguientes los pasé intranquilo. En casa mi esposa notó que algo andaba mal. Me veía distraído, callado, con ojeras profundas. Me preguntaba si estaba enfermo o si había problemas en el trabajo. Yo solo le decía que estaba cansado, que eran los viajes. Pero en el fondo tenía miedo de decirle la verdad. Una noche, mientras cenábamos, mi hija Mariela, de 8 años, me dijo algo que me dejó helado. «Papá, ayer vi a una señora afuera, junto a tu camión». Solté el cubierto y la miré. «¿Qué señora, hija?» «Una con un vestido blanco». Me miraba por la ventana. Pensé que era la vecina, pero cuando llamé a mamá ya no estaba. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero. Rosa me miró confundida. «¿De qué hablas, Mariela?», preguntó ella. «No había nadie afuera. Yo ya no escuchaba lo que decían». Tenía la mente en blanco. La idea de que esa cosa pudiera haber venido hasta mi casa me hizo sentir un miedo distinto, más profundo. No solo era yo el que corría peligro, sino mi familia. Esa noche apenas pude dormir. Cada ruido me hacía abrir los ojos. Me levanté varias veces para mirar por la ventana y revisar el patio. Todo parecía normal, pero el ambiente era distinto. El aire se sentía pesado, cargado, como si alguien más estuviera dentro de la casa. Pasaron unos días hasta que decidí hacer algo. Fui a ver a un señor que los camioneros conocían bien. Don Mauro, un mecánico viejo que también decían sabía cosas del otro lado. Lo encontré en su taller, rodeado de herramientas oxidadas y olor a aceite quemado. Cuando le conté lo que me estaba pasando, se me quedó mirando serio, sin decir nada. Luego me ofreció un café y me dijo,
No todos los muertos descansan, Edgar. A veces, cuando mueren con rencor o con miedo, se quedan vagando, buscando a alguien que los escuche. Pero hay otros que no buscan paz. Buscan arrastrar a los vivos. Tragué saliva. ¿Y cómo sé cuál es ella? Don Mauro se quedó un momento pensativo. ¿Por cómo te hace sentir? Si la ves y te da lástima, probablemente es un alma perdida. Pero si te paraliza el cuerpo y sientes que se te va el aire, entonces no es una persona, es otra cosa. No supe qué responderle. ¿Y qué hago?, le pregunté. No quiero que se acerque a mi familia. El viejo fue hacia una caja de madera y sacó una pequeña cruz de metal y una bolsita con algo que parecía sal. Lleva esto contigo en el camión. Cuando pases por ese tramo, pon la cruz en el tablero y la sal en las puertas. No la mires si vuelve a aparecer. No respondas si te habla, solo sigue tu camino. Le agradecí y me fui, aunque no sabía si todo eso funcionaría. Pero cuando estás desesperado, cualquier cosa que te dé un poco de esperanza se vuelve una opción. El siguiente viaje fue una semana después. El destino era el mismo, Monterrey. Salí temprano, pero por un retraso terminé manejando de nuevo durante la madrugada. Y sí, justo cuando llegué al kilómetro 247, sentí ese cambio en el aire, el silencio, el frío repentino. El corazón me empezó a latir con fuerza. Tomé la cruz con la mano y respiré hondo. Por favor, que no aparezca, murmuré. Pero apareció, justo al lado derecho del camino, el mismo vestido blanco, pero ahora su cara estaba más visible, como si la oscuridad ya no la ocultara. Tenía la piel grisácea, los ojos hundidos, y en la boca una sonrisa que parecía más una herida que un gesto. Yo apreté el volante, sin dejar de mirar al frente. No debía verla. Lo recordé bien, pero su voz volvió suave, pegada a mis oídos. No me ignores, Edgar, esta vez no voy sola. Esa frase me descolocó. No quise mirar, pero la curiosidad fue más fuerte. Giré un poco la cabeza hacia el espejo y lo que vi me heló el alma. Detrás de ella, en la oscuridad, había más sombras. Muchas. Como si decenas de figuras se movieran lentamente detrás, todas con la misma forma humana, todas con los ojos negros. Empecé a sentir un zumbido en los oídos, un mareo. Me costaba respirar. «No», dije apenas en un susurro. «No voy a detenerme». Aceleré. La carretera se volvió una línea interminable y el zumbido se transformó en un chillido agudo, como si todos esos seres gritaran dentro del camión. Cerré los ojos un instante y solo recé. Cuando abrí los ojos ya había pasado el tramo. Miré por los espejos y no había nada. El aire volvió a la normalidad y el motor sonaba otra vez estable. Respiré tan fuerte que casi me dolió el pecho. Llegué a Monterrey al amanecer. Aparqué el camión. Bajé temblando y me quedé sentado un buen rato sin poder hablar. No sé si fueron minutos u horas, pero sentía las manos entumecidas, los músculos tensos, como si acabara de correr una maratón. Esa fue la última vez que la vi. Desde entonces, cada vez que paso por esa ruta, lo hago de día. Si por alguna razón el viaje se atrasa, prefiero quedarme a dormir en cualquier parada antes que conducir de noche por ese tramo. No sé qué era esa mujer, si un alma que no descansó o algo peor, pero hay algo que me quedó claro. Hay caminos donde no todos los que aparecen están vivos. Y a veces, cuando pienso en ella, recuerdo su voz susurrando: «Nos veremos pronto, Edgar». Y me juro a mí mismo que si eso llega a pasar, no pienso mirar. Mi nombre es Raúl Sánchez y llevo casi 20 años manejando camiones de carga pesada. He pasado noches enteras en carretera, tormentas que parecían no tener fin y rutas donde uno pasa horas sin cruzarse con un alma viva. Pero hay una experiencia que me marcó para siempre, una que, por más que han pasado los años, no he podido borrar de mi cabeza. Esto ocurrió en el año 2016, en una carretera solitaria que va desde Durango hasta Parral. Era un trayecto que había hecho muchas veces, así que no tenía miedo. Salí del depósito a eso de las 11 de la noche, con la intención de adelantar camino y llegar al amanecer. Había dormido bien, tenía café, música y buena energía para la ruta. Todo iba tranquilo. El motor rugía parejo. El aire era fresco y apenas se veían las luces de algún que otro vehículo a lo lejos. Pasadas las 2 de la mañana, llegué a un tramo donde la neblina empezó a cubrirlo todo.
No era raro en esa zona, pero esa noche se veía más espesa de lo normal. Reduje la velocidad. Apenas podía distinguir la línea del camino. El silencio se volvió tan profundo que hasta el sonido del motor me parecía extraño. Y justo en ese momento, vi algo a un costado de la carretera, una silueta. Era un hombre. Estaba parado junto a la cuneta, levantando la mano pidiendo aventón. Tenía una chaqueta oscura y un sombrero viejo. Al principio pensé que era algún campesino que se había quedado sin transporte, y por pura costumbre de ayudar, decidí frenar. Me acerqué despacio, bajé un poco la ventana y le grité: «Oiga, amigo, ¿a dónde va?». El tipo se acercó lentamente. No le veía bien la cara por la neblina, pero parecía tranquilo. «¿Podría llevarme hasta el entronque?», me dijo con voz ronca, casi apagada. Le dije que sí, que subiera. Abrió la puerta con suavidad y se sentó en el asiento del copiloto. Sentí un olor raro, como a tierra mojada o a ropa guardada mucho tiempo. No quise decir nada para no parecer grosero. Arranqué de nuevo y seguimos el camino. Durante un buen rato ninguno habló. Él miraba hacia adelante sin moverse mucho, y yo trataba de no quedarme dormido. En un momento, para romper el silencio, le pregunté: «¿Venía caminando desde hace mucho?». Tardó en contestar. «Desde hace rato», respondió sin mirarme. Noté que hablaba muy poco y en tono bajo. No parecía alguien peligroso, pero su presencia me ponía nervioso. Me daba la sensación de que no respiraba. No lo sé. Quizás eran los nervios o el cansancio, pero sentía el ambiente cada vez más pesado. Pasaron unos minutos más y él me dijo algo que me erizó la piel. «Gracias por detenerse. Casi nadie lo hace». «Bueno, a todos nos puede pasar quedarnos varados», le contesté. «Sí, pero no todos regresan», dijo él. No entendí lo que quiso decir. Lo miré de reojo, pero su rostro seguía oculto bajo el sombrero. Me limité a asentir y seguí manejando. Poco después, la radio empezó a hacer interferencia. Se escuchaban chasquidos, como si alguien soplara al micrófono. Subí y bajé el volumen, pero el ruido no se iba. El hombre, sin mover la cabeza, dijo con tono tranquilo: «No la apague. A veces ellos se comunican por ahí». Esa frase me dejó helado. «¿Cómo dijo?», pregunté. No respondió. Solo giró la cabeza lentamente hacia la ventana. El aire se volvió más frío, tanto que podía ver mi respiración dentro del camión. Me di cuenta de que su ropa estaba empapada, pero no por la lluvia. Era como si hubiera salido de un río. Goteaba sobre el asiento. De pronto, sin que yo tocara nada, las luces del tablero comenzaron a parpadear. Los faros bajaban y subían de intensidad, como si algo estuviera drenando la energía del camión. Intenté mantener el control, pero el motor empezó a fallar. «No puede ser ahora», murmuré golpeando el volante. El hombre volteó hacia mí y por fin pude verle la cara. Casi me da un infarto. Su piel era pálida, gris, y los ojos estaban vacíos, literalmente vacíos, solo cuencas oscuras que parecían hundirse hacia adentro. Solté un grito, pero él solo me miraba. «Tranquilo, no te asustes, Raúl», me dijo. «Solo vine a acompañarte». Sentí que la sangre se me congelaba. «¿Cómo sabes mi nombre?», alcancé a decir. «Te escucho siempre que pasas», susurró. El camión dio un salto, el motor rugió con fuerza, y el parabrisas se empañó de golpe cubriéndose de una capa de vapor. En el cristal se formó algo escrito con dedos húmedos: «No lo olvides». Intenté frenar, pero los pedales no respondían. El camión iba directo hacia una curva cerrada. Cerré los ojos y recé. De pronto, sentí una corriente de aire helado pasar junto a mí y escuché la puerta abrirse de golpe. Cuando volví a abrir los ojos, el motor funcionaba bien. El asiento del copiloto estaba vacío. El hombre ya no estaba. Me detuve unos metros más adelante, temblando. Bajé del camión y miré hacia atrás. En la carretera, bajo la neblina, había huellas mojadas que se perdían hacia el monte. Me quedé allí, sin poder moverme. No sabía si llorar, rezar o correr. Finalmente subí de nuevo al camión y me alejé a toda velocidad. Llegué al entronque con las primeras luces del amanecer. En la gasolinera, mientras echaba combustible, le conté al despachador lo que había visto. El hombre me escuchó sin interrumpir y al final me dijo con calma: «A ese lo han visto varios. Dicen que es un alma que murió en esa curva, hace más de 20 años. Era trailero también. Chocó en plena madrugada, y su cuerpo lo encontraron a metros del río.
Desde entonces pide aventón y cuando alguien se detiene, desaparece antes de llegar al entronque. No supe qué responder. Me quedé callado, mirando la carretera por donde había venido. Desde aquella noche, cada vez que paso por ese tramo, no recojo a nadie. Aunque vea a alguien haciendo señas, prefiero seguir, porque en esa carretera, uno nunca sabe si está ayudando a un vivo o a un muerto. Me llamo Luis Cedeño. Tengo 47 años y llevo casi toda mi vida trabajando como chofer de carga pesada. He manejado por todo el país, desde el norte seco hasta las zonas montañosas del sur. En todos esos años he visto cosas raras en la carretera, luces que aparecen de la nada, animales imposibles de identificar y hasta gente que jura haber visto ovnis. Pero lo que viví hace 3 años una noche en la autopista rumbo a Querétaro fue distinto. Eso sí me cambió la manera de ver el camino. Era mediados de noviembre, y me tocó llevar una carga de autopartes desde León hasta la capital. Salí al atardecer porque quería aprovechar el tramo de noche para evitar el tráfico. Todo iba normal. Tenía música en el estéreo, café caliente en el termo y el viento fresco que se colaba por la ventana. Pero al pasar de las 11, el cansancio empezó a pegarme. Iba buscando un lugar donde detenerme un rato a estirar las piernas, y entonces vi una parada que no recordaba haber visto antes. Tenía un letrero oxidado que apenas se leía, una tiendita cerrada y unos baños al fondo. Parecía abandonada, pero el estacionamiento estaba limpio, como si alguien aún lo usara. Decidí parar ahí, apagué el motor, bajé y respiré profundo. Se sentía un aire raro, frío, y había un silencio que me incomodó de inmediato. Ni un grillo, ni el sonido del viento, nada. Me estiré un poco, miré alrededor y pensé en entrar al baño antes de seguir. Caminé hacia el fondo y vi que las puertas estaban medio rotas. Había un foco encendido, parpadeando. Dentro, olía a humedad y a polvo. Terminé rápido, y al salir noté que había una máquina expendedora al lado de la tiendita. Me acerqué, y para mi sorpresa, aún funcionaba. Tenía latas de refresco y papas. Saqué unas monedas, las metí y la máquina me dio un refresco sin problema. Eso me pareció extraño. Una parada tan vieja y el aparato todavía operativo. Me senté un momento en una banca de cemento, justo frente al estacionamiento. Tomé un par de tragos y sin darme cuenta, me quedé viendo al horizonte. Las luces del camión parpadeaban débilmente. Todo parecía tranquilo, pero había algo que no cuadraba. De pronto escuché un ruido, como pasos arrastrados detrás de mí. Volteé, pero no había nadie. Pensé que quizás algún perro o un vagabundo andaba por ahí, así que no le di mucha importancia. Sin embargo, los pasos seguían acercándose despacio. ¿Hay alguien ahí?, grité. Nadie respondió. Solo hubo silencio. Encendí la linterna del celular y apunté hacia el lado de los baños. Fue ahí cuando vi algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. Una figura parada junto a la pared. Estaba inmóvil mirando hacia mí. No podía verle bien la cara, pero distinguí un uniforme de trabajador de gasolinera. ¿Qué hace ahí, amigo?, pregunté intentando sonar tranquilo. Nada, ni un movimiento. Avancé un poco y cuando la luz lo iluminó de lleno me di cuenta de que no era una persona normal. Su piel era grisácea, los ojos completamente negros y tenía la cabeza ladeada, como si el cuello estuviera roto. Retrocedí de inmediato. Sentí el corazón en la garganta. La figura dio un paso hacia adelante, arrastrando el pie y escuché un sonido horrible como huesos crujiendo. Corrí hacia el camión sin mirar atrás. Subí de un salto, cerré la puerta y traté de encender el motor, pero no arrancaba. Giraba la llave una y otra vez y nada. En eso, del espejo lateral vi algo moverse. Era la misma figura, acercándose despacio, cojeando, pero con esa mirada fija que me helaba la sangre. Volví a intentar encender el camión, y esta vez prendió. Aceleré sin pensar y salí a toda velocidad. Cuando miré por el retrovisor, vi la parada alejarse poco a poco, hasta que de repente desapareció, así como si nunca hubiera estado ahí. No había luces, ni letrero, ni nada, solo la carretera vacía. Manejé sin parar hasta llegar a un restaurante abierto.
Me estacioné y me quedé un buen rato dentro, respirando agitado, intentando entender qué acababa de pasar. Al día siguiente, cuando amaneció, volví a pasar por el mismo tramo, queriendo comprobar si esa parada existía de verdad, pero no había nada, solo campo abierto y una curva larga. Más tarde, en el comedor de una terminal, conté lo que me había pasado. Los demás choferes me escuchaban atentos y uno de ellos, un señor ya mayor, me dijo: «Esa parada existió hace años, Luis. Era una gasolinera pequeña con una tiendita. Pero la cerraron cuando un trabajador murió aplastado por un camión que perdió los frenos. Desde entonces, los que paran ahí de noche dicen ver al empleado todavía dando vueltas». Se me fue el alma al suelo. No sabía qué decir. Desde aquella vez no vuelvo a detenerme en lugares que no conozco. Aunque parezcan seguros o estén bien iluminados, prefiero seguir de largo, porque en el camino, no todo lo que parece abandonado está realmente vacío. Soy Héctor Ramírez. Tengo 53 años y llevo manejando tráiler desde los 19. He pasado por todo tipo de carreteras, montañosas, desiertas, llenas de curvas imposibles. Y aunque en este oficio uno aprende a no asustarse fácil, hay cosas que te marcan. Lo que viví hace unos años en la carretera de Zacatecas a Saltillo es una de esas experiencias que todavía me eriza la piel. Era un viaje nocturno, como la mayoría. Salí a eso de las 11 de la noche con una carga ligera. El clima estaba despejado y la luna alumbraba bastante, lo que me daba cierta tranquilidad. Todo iba perfecto, hasta que empecé a sentir ese cansancio pesado que te cae de golpe cuando llevas muchas horas al volante. Decidí que en cuanto viera un lugar seguro para parar, lo haría, aunque fuera solo para estirarme y tomar un café. Pero antes de encontrar alguno, llegué a un túnel, uno de esos largos, de los que atraviesan el cerro. Me pareció raro, porque juraba que en esa ruta no había ninguno. El túnel estaba iluminado, con focos amarillos colocados a los costados. Se veía limpio, nuevo, sin grafitis ni señales de deterioro. Entré sin pensarlo, manteniendo la velocidad baja. A los pocos minutos noté algo extraño. Por más que avanzaba, no llegaba al final. El túnel parecía no terminar nunca. Miraba los focos que se repetían uno tras otro, idénticos, como si estuviera dando vueltas en el mismo tramo. Debe ser el sueño, pensé. Encendí la radio para distraerme, pero solo salía estática. Moví el dial y nada, ni una estación. El eco del motor se empezó a hacer más fuerte, más pesado. Miré el reloj. Habían pasado 15 minutos y seguía dentro. Eso no era normal. Un túnel así no podía tener más de 2 o 3 minutos de recorrido. Me empecé a preocupar. Bajé la velocidad y miré los muros. Todos eran iguales, lisos, sin señales, sin salida de emergencia, sin nada. Fue ahí cuando noté algo más raro. El marcador del combustible bajó de golpe, como si el tanque se hubiera vaciado. Me dio un vuelco el corazón. No puede ser. Si lo llené hace poco, murmuré. Seguí conduciendo, pero el túnel seguía igual, interminable. A lo lejos vi algo, una figura pequeña en medio del camino. Pensé que era una persona, así que frené despacio. Cuando me acerqué, vi que era un niño. Tenía unos 10 años, con ropa vieja y sucia, y sostenía una pelota en las manos. Le toqué el claxon, pero no se movió. Solo me miraba. Su cara estaba pálida, casi gris. Bajé un poco la ventana y le dije: «Oye, chamaco, ¿qué haces aquí? Es peligroso». Pero no me dijo nada, ni una palabra. Y de pronto, el niño soltó la pelota, rodó hacia mí y se detuvo justo frente al tráiler. En cuanto la miré, sentí un escalofrío. Era una pelota roja, pero estaba llena de algo que goteaba. Era sangre. Metí el cambio y aceleré. Pasé encima de la pelota sin mirar atrás. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que sentía que se me iba a salir. Seguí conduciendo, rezando que el túnel terminara, pero seguía igual. La luz amarilla, el eco, el asfalto interminable. Fue entonces cuando noté algo más. En el espejo retrovisor vi una sombra sentada en el asiento del copiloto. No me atreví a girar la cabeza. Me quedé mirando hacia el frente, pero el sudor me corría por la frente. «No mires».
escuché una voz susurrar. Era una voz infantil, pero no venía del asiento, sino de todas partes. Apreté el volante con fuerza. No sabía si estaba soñando, si me había dormido sin darme cuenta o si realmente estaba atrapado en algo que no entendía. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos, y luego, de golpe, las luces del túnel comenzaron a apagarse una por una, desde el fondo hacia mí. El ruido del motor se ahogó. El camión se apagó completamente. Todo quedó en silencio. Oscuridad total. Mi respiración era lo único que se escuchaba. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Entonces vi una luz a lo lejos. Una salida. Arranqué el camión con desesperación y aceleré con todas mis fuerzas. La luz se hacía más grande, más brillante. Cuando por fin salí del túnel, la carretera volvió a ser la de siempre. Me detuve unos metros más adelante, con las manos temblando. Miré hacia atrás, esperando ver la entrada del túnel, pero no había nada, solo una curva. Me bajé, caminé unos metros y no encontré ni rastro, ni una señal, ni una entrada. Solo monte y piedras. No podía creerlo. Al día siguiente, cuando llegué al punto de entrega, le conté a otros choferes lo que me había pasado. Uno de ellos, que conocía bien la zona, me dijo: «En ese tramo hubo un túnel hace años. Lo cerraron porque un camión se incendió adentro y el chofer murió atrapado. Desde entonces, algunos dicen que a veces aparece, y el que entra nunca sabe cuánto tiempo estuvo ahí adentro. Desde esa noche no conduzco de madrugada si hay neblina o cerro cerca. No sé si fue un sueño, una alucinación, o si realmente estuve dentro de ese túnel maldito, pero te juro que desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, siento el mismo frío recorriéndome la espalda». Me llamo Daniel Mena y llevo casi 20 años manejando tráiler. He pasado por muchas rutas, pero la que más respeto me da es la que va de Durango a Mazatlán, por la sierra, no solo por las curvas ni los precipicios, sino por las cosas que uno puede ver ahí cuando cae la noche. Una madrugada de lluvia me tocó una experiencia que todavía me cuesta contar sin que se me enchine la piel. Era temporada de tormentas y el cielo estaba tan cerrado que apenas se veía a unos metros adelante. Me tocaba entregar una carga liviana antes del amanecer, así que decidí no detenerme. El parabrisas apenas podía con tanta agua. Llevaba las luces altas, pero el camino era una sombra interminable. Solo se escuchaba el motor y el golpeteo constante de la lluvia. Ya llevaba varias horas conduciendo cuando llegué a un puente viejo. Lo recuerdo bien porque tiene barandales oxidados y siempre se siente raro cruzarlo, como si el aire se enfriara de golpe. Justo al entrar al puente vi a alguien parado a un lado del camino. Era una figura pequeña, quieta bajo la lluvia. Reduje la velocidad y me di cuenta de que era un niño. Estaba completamente empapado, con una camiseta blanca que se le pegaba al cuerpo y unos pantalones cortos llenos de lodo. Me detuve junto a él y bajé un poco la ventana. «¿Qué haces aquí, chamaco?», le grité por encima del ruido del motor. No respondió, solo levantó la cara. No tenía expresión, solo esos ojos grandes que parecían vacíos. «¿Te perdiste?», pregunté otra vez. El niño dio un paso hacia mí, y en ese momento noté que tenía los pies descalzos. En medio del frío y la lluvia no temblaba ni se movía. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. No sé por qué, pero en lugar de bajarme decidí avanzar. Apenas aceleré un poco. Escuché un golpe seco en la parte trasera del tráiler, como si algo pesado hubiera caído dentro. Pisé el freno. Miré por los espejos, pero no se veía nada, solo la lluvia cayendo sobre el asfalto. Seguro fue una rama, me dije, aunque sabía que ahí no había árboles. Seguí avanzando, pero el camión empezó a fallar. Las luces parpadearon y el motor tosió varias veces. El ambiente dentro de la cabina se volvió pesado, como si faltara el aire. De repente, sentí algo detrás de mí. Era esa sensación de que no estás solo, de que alguien te observa. Me volteé un poco y por el espejo interior lo vi. El niño estaba sentado en el asiento del copiloto, empapado, goteando agua en el tapiz.
El corazón me dio un brinco. Pegué un grito y el camión se me fue un poco hacia la orilla. El niño me miraba fijo, sin decir una sola palabra. «¿Qué haces aquí?», le grité, pero su expresión no cambió. De pronto, habló. Su voz era débil, casi un suspiro. «Mi mamá está abajo del puente». Sentí cómo se me heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, el niño giró la cabeza hacia la ventana y desapareció. No se desvaneció, simplemente ya no estaba. El asiento quedó vacío y seco, como si nunca hubiera habido nadie ahí. Me detuve unos metros más adelante, sin poder creer lo que había pasado. Me bajé con la linterna y caminé hasta el borde del puente. El ruido del río abajo era fuerte, pero logré distinguir algo. Una cruz vieja, oxidada, con flores marchitas a un lado del camino. Iluminé mejor con la linterna y vi que había otra más pequeña, justo al lado. 2 cruces. Una grande y otra baja, del tamaño de un niño. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado, empapado, con la linterna temblando en la mano. Después de unos minutos escuché un sonido extraño detrás de mí, como pasos en el agua. Me di la vuelta y no había nadie, solo el reflejo de mi tráiler detenido con las luces encendidas. Regresé rápido, subí, cerré la puerta y arranqué con el corazón acelerado. No miré por los espejos, no quería ver nada más. Al llegar a la base de entrega, le conté al encargado lo que había pasado. Se me quedó viendo serio y me dijo: «No eres el primero que lo ve. Ese puente se llevó a una madre y su hijo hace años. Se les fue el carro al río en una noche de tormenta, justo como esta. Dicen que el niño aparece cuando el agua sube mucho, buscando a quien lo ayude a encontrar a su mamá. Desde esa vez no vuelvo a pasar por ese puente de noche. Si tengo que hacerlo, espero a que amanezca, porque te juro que esa mirada del niño, vacía y triste, todavía me persigue cada vez que escucho llover en la carretera». Me llamo Rodolfo Cárdenas y llevo casi 25 años manejando tráiler. He pasado por todo tipo de climas y carreteras, pero hay una experiencia que todavía me cuesta asimilar. No fue en un camino peligroso ni en medio de una tormenta, fue en una carretera tranquila, en una noche común, y aún así me dejó marcado para siempre. Fue en la ruta de Querétaro a Guadalajara, una de esas que parecen no tener fin, rodeadas de campo abierto. Salí poco antes de medianoche, con buena carga y sin prisa. El cielo estaba despejado. La luna se veía enorme y el aire fresco me mantenía despierto. Era una noche perfecta para manejar. Todo iba bien hasta que empecé a notar algo raro. Era una sensación, como si alguien me observara desde atrás. Miré el espejo del retrovisor y no vi nada, solo la oscuridad del camarote. Pensé que era cansancio, así que bajé un poco la ventana para que entrara aire. Después de un rato, el ambiente dentro del camión se volvió denso. No sé cómo explicarlo. Era como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Me dio un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Aceleré un poco tratando de distraerme, pero esa sensación no se iba. Volví a mirar el espejo y ahí lo vi. Por un segundo, juro que vi una sombra sentada en el asiento trasero. No se movía, solo estaba ahí, oscura, sin forma definida. Pegué un brinco y casi pierdo el control del volante. Frené y me orillé. El corazón me latía a 1000. Encendí la luz del camarote y no había nadie. Revisé todo. El piso, debajo del asiento, detrás de la cortina. Nada. Traté de convencerme de que había sido una ilusión, que el reflejo de la luna o el cansancio me estaban jugando una mala pasada. Apagué la luz y seguí mi camino. Pasaron unos 20 minutos y de nuevo el aire dentro del camión se volvió helado. Me empezó a doler la cabeza y los oídos se me taparon, como si estuviera a mucha altura. Fue entonces cuando escuché un golpe seco en la parte de atrás, como si alguien hubiera cerrado la puerta del camarote con fuerza. Miré por el espejo otra vez y la sombra estaba ahí, más clara esta vez. Parecía la silueta de una persona, sentada, encorvada, como si mirara al piso. No sabía qué hacer. Sentía las manos sudadas, el pecho apretado, las piernas temblando. Apreté el acelerador solo por instinto, queriendo salir de ahí lo antes posible.
La radio se encendió sola, sin que la tocara. Salía pura interferencia. Entre los ruidos juraría que escuché una voz, como si alguien susurrara algo, pero no entendí qué decía. Le subí el volumen, tratando de ver si era una estación, pero la voz se mezclaba con el sonido del motor. Era una voz ronca, grave, que decía mi nombre. Rodolfo. Casi solté el volante. No quería mirar atrás, pero la curiosidad pudo más. Giré rápido la cabeza y ahí estaba. Una figura completamente negra, sin rostro, sentada en el asiento trasero. No tenía ojos ni boca, pero sentía su mirada sobre mí. En ese momento las luces del tablero comenzaron a parpadear y el camión empezó a perder fuerza. Logré orillarme antes de que el motor se apagara. Me quedé quieto sin atreverme a moverme. Todo estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del motor enfriándose. Respiraba rápido, tratando de convencerme de que eso no era real. De pronto sentí algo. Una mano fría me tocó el hombro desde atrás. Salté como si me hubieran dado una descarga eléctrica. Me bajé del tráiler sin pensarlo y corrí unos metros, mirando hacia todos lados. No había nadie. El camino estaba vacío, solo el ruido del viento y el motor aún caliente. Después de unos minutos, cuando me calmé un poco, regresé y subí. El asiento trasero estaba completamente seco, pero tenía una marca, una mancha oscura, como si alguien se hubiera sentado ahí con ropa mojada. Encendí el camión y arranqué sin mirar atrás. Esa noche no paré hasta llegar al punto de entrega. Al día siguiente, en el restaurante donde solemos reunirnos los choferes, conté lo que me había pasado. Uno de los más viejos me dijo que eso no era la primera vez que ocurría, que hace años, en esa misma ruta, un compañero se había dormido al volante y murió estrellado contra una valla. Dicen que desde entonces, su sombra aparece en los asientos traseros de los camiones que pasan por ahí, sobre todo si el conductor viaja solo. Desde esa vez, siempre dejo una botella de agua abierta en el asiento de atrás. Dicen que el alma de los muertos se calma con eso. No sé si funcione, pero desde que lo hago no he vuelto a ver esa sombra. Aunque a veces cuando manejo de noche y miro por el espejo, me da la impresión de que alguien sigue ahí, observando, esperando que me olvide de dejarle agua. Me llamo Esteban Larios y llevo más de 2 décadas en este oficio. En la carretera he visto de todo: accidentes, tormentas, animales cruzando de repente, gente pidiendo aventón en lugares donde no debería haber nadie. Pero nada se compara con lo que pasó con mi compadre, Jesús Gálvez, mejor conocido entre los choferes como El Chuy. Él y yo éramos inseparables. Siempre nos topábamos en los paraderos o coincidíamos en las mismas rutas. Era de esos hombres alegres, bromistas, que hacían reír a todos, incluso cuando llevaban 3 días sin dormir. Pero su última carga, esa nunca llegó al destino. Todo empezó un viernes. Chuy me llamó para avisarme que le había salido un viaje urgente hacia Tamaulipas y que iba a salir de madrugada. Me invitó a acompañarlo, pero yo tenía otro encargo en sentido contrario, así que le deseé suerte. Nos vemos en la base, compadre. No te me duermas en el camino, le dije entre risas. Él solo contestó: tú sabes que yo no me duermo, carnal. Si acaso me pierdo un ratito en el humo. Le gustaba bromear así, refiriéndose al cigarro o al cansancio. No imaginé que esas serían las últimas palabras que escucharía de él. A la mañana siguiente intenté llamarlo, pero no contestaba. Pensé que iba sin señal. Pasaron las horas y no hubo noticias. En la tarde comenzaron los rumores, que no había llegado a destino, que lo habían visto en un tramo donde la carretera se pierde entre cerros, cerca de un pueblo fantasma llamado San Felipe del Monte. Esa noche no pude quedarme tranquilo. Fui hasta allá por mi cuenta, siguiendo la ruta que él solía tomar. El camino estaba vacío, cubierto por neblina. No había ni un alma. Después de unas horas manejando, vi algo a lo lejos: las luces de un tráiler detenido a la orilla. Me acerqué y reconocí de inmediato la pintura azul del camión de Chuy. Paré detrás, bajé con la linterna y caminé hacia la cabina. El motor estaba apagado, pero las luces traseras seguían encendidas, como si hubiera frenado de golpe. Toqué la puerta del lado del conductor, pero estaba cerrada. Rodé el camión y subí por el otro lado. Dentro no había nadie. El asiento del chofer estaba vacío,
el termo de café a medio tomar y el radio prendido con pura estática. «Chuy», grité, pero nadie respondió. Revisé los alrededores con la linterna. El aire olía raro, como a quemado. A unos metros, sobre el pavimento húmedo, encontré marcas de arrastre como si alguien hubiera sido jalado hacia el monte. Las seguí unos metros hasta que desaparecieron entre la hierba. Fue entonces cuando escuché un ruido, un golpeteo, como si alguien tocara el costado del tráiler desde adentro. Regresé corriendo y puse la oreja contra la puerta del compartimiento de carga. El sonido se repetía. 3 golpes seguidos y luego silencio. «¿Chuy?», dije con voz temblorosa. Nadie respondió. Volví a escuchar los golpes. 3 otra vez. Entonces noté algo más. Dentro del camión se escuchaba una respiración pesada, profunda, como si alguien estuviera jadeando del cansancio. Mis manos temblaban. Corrí a abrir la compuerta de atrás, pero estaba asegurada con el candado puesto. Le di una patada y el sonido se detuvo al instante. No quise seguir ahí. Subí al camión y marqué a la central por radio, pero solo escuché interferencia. No sé por qué, pero en ese momento sentí que no debía quedarme más tiempo. Al día siguiente, la policía encontró el camión exactamente donde lo había visto. Revisaron todo el área, pero de mi compadre no hallaron ni rastro. Lo declararon desaparecido. Semanas después, algunos choferes empezaron a decir que lo habían visto, que en las madrugadas, en esa misma carretera, un tráiler azul pasaba a toda velocidad sin luces, con un conductor que no se detenía por nada ni por nadie. Yo no creía en eso, hasta que me pasó a mí. Una noche, meses después, manejaba rumbo a Tampico y al salir de una curva, vi unas luces acercarse de frente. Eran las de un tráiler sin placas. Pasó a un lado mío tan rápido que el viento me movió el vehículo. Apenas alcancé a ver su color, azul. El corazón me dio un vuelco. Por el espejo lo seguí con la mirada y lo vi frenar más adelante, justo donde la carretera se angosta entre 2 cerros. Me orillé y bajé con el celular en la mano. Caminé despacio hasta la cabina del otro camión. El motor estaba encendido, pero no se veía a nadie adentro. Cuando me acerqué al vidrio, vi algo que me dejó helado. Mi compadre Chuy estaba al volante, con la mirada fija al frente, los ojos abiertos, inmóviles. Le grité, pero no se movió. Toqué la puerta y entonces giró la cabeza hacia mí. Esa mirada no era humana. El rostro pálido, los labios morados como si llevara días muerto. «Te dije que no me dormiría, compadre», dijo con una voz ronca, como si viniera desde muy lejos. Salté hacia atrás del susto, y cuando volví a mirar, el tráiler ya no estaba. Solo quedaba el ruido del viento entre los cerros. Desde esa noche ya no viajo solo. Cada que paso por ese tramo, siento como si alguien me acompañara. A veces, cuando miro por el espejo lateral, creo ver una sombra sentada en el asiento del copiloto, y de vez en cuando el radio se enciende solo, y entre la estática se escucha esa voz conocida diciendo: «No te me duermas, compadre». Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Eso me ayuda a seguir trayendo más relatos como este. Esto fue Fantasmanía. Nos vemos en la próxima historia. Buenas noches.